Bueno, ahí está. El tema 1 dice, los salarios semanales en miles de guaraníes de 150 trabajadores estudiantes se distribuye en la tabla de frecuencia de la siguiente manera. Y ahí tenemos, ya tenemos nuestra tabla de datos agrupados. Eso era lo que ustedes habían visto en tablas de distribución de frecuencias, cómo se armaba esa tabla. Ahora ya nosotros tenemos armada la tabla y a partir de ahí entonces ya le vamos sacando lo que le llamamos estadísticos descriptivos. Los estadísticos descriptivos son medidas numéricas que me permiten tener una idea de lo que está pasando en la población. Y cuando sabemos, o sea, en la muestra en este caso, cuando sabemos qué pasa en la muestra, entonces nosotros podemos decir que ocurre lo mismo en la población, siempre y cuando esa muestra haya sido seleccionada en forma aleatoria, o sea, utilizando técnicas de muestreo aleatorio. Eh, Me acuerdo aquella vez que estuvimos juntos un rato, que les había dicho más o menos que hay 4 tipos de técnicas que utilizamos para hacer la selección en forma aleatoria. Y eso implica que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionada. Todas las personas, en este caso, que tienen salarios. ¿Por qué? Porque si yo hago, por ejemplo, de acuerdo a mirándole el rostro, si está feliz o está más o menos feliz, y le agarro y le tomo a esa persona y veo que alguien está con cara de culo y no me interesa, entonces por ese lado estoy haciendo por juicio y eso no nos conviene a nosotros. Nosotros queremos tomarle a la mayor cantidad de gente y sin ningún juicio subjetivo, por decirlo. Entonces tenemos esas técnicas, muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo sistemático, muestreo por conglomerados. El que más se usa es el muestreo aleatorio simple, que implica qué cosa. Vamos a suponer ustedes están 20, yo le asigno a cada uno un número, o por ejemplo, como ustedes no están ordenados en la lista por orden alfabético, yo puedo decirles, por ejemplo, van a quedarse las primeras 15 personas en donde sus nombres están con números pares. Entonces ahí hago una selección aleatoria. Yo no estoy llamándoles de acuerdo a juicio en el sentido de que les conozco y a partir de ahí entonces empiezo a hacer mi selección. Si yo agarro y hago ese tema de que les digo, voy a tomar los primeros 15, las primeras 15 personas que están en la lista, pero voy a tomar los que tienen números pares, entonces ahí estoy haciendo que todos tengan la misma posibilidad de ser seleccionada. Para que nosotros podamos decir que la muestra vale o sirve para hacer inferencias sobre la población, sí o sí tengo que utilizar alguna técnica de muestreo. Si nosotros tenemos estas tablas, ya se supone o está en forma implícita de que se tomó de esa forma, por decirlo. Bueno, fíjense entonces lo que tenemos acá. Me dice salarios de 430 a 454 miles de guaraníes, o sea, tendríamos que multiplicar por 1000, o sea, 430.000 y 450.000, 54.000, hay 8 personas. Y por ejemplo, acá me dice 580.000, 604.000, entonces hay 10 personas. Estos son los extremos. Lo que yo tengo que mirar más o menos en la tabla para tener una idea es de cómo viene el pico. El pico significa cuál es el más alto. Así como estamos escuchando mucho con el tema de coronavirus y compañía, que la curva tiene que aplanarse y lo que sea, eso implica también de que esta es una curva si vamos a graficar. Y encontramos que el mayor número en la selección, o sea, en el conjunto de datos es 44. Y si se fijan hacia abajo, ¿qué ocurre? Hacia abajo tengo en forma descendente y hacia arriba también tengo en forma descendente. Hacia arriba en el sentido de los números cuando estoy haciendo mayor hacia arriba. Obviamente cuando yo miro en la tabla está hacia abajo, pero eso implica que los que ganan mayor salario, por decirlo, también se dan cuenta de que va descendiendo. Entonces eso implica que hay poca gente que gana menos, o sea, poco, y hay también poca gente que gana más. Y lo que siempre vamos a tratar de mirar más o menos antes de hacer cualquier tipo de operación es de que esté en el medio mismo el que tenga la mayor frecuencia. La mayor frecuencia que en este caso nosotros tenemos 44, yo puedo decir que esta es mi moda, o sea que mi moda se concentra entre 505 y 529.
en un 80-90% en donde está, por ejemplo, la media, la mediana y la moda se concentran en la misma hilera, por decirlo, o en la misma fila si estamos considerando las celdas de Excel. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos esto a una tabla. Acá yo ya les puse para no perder tiempo con esto, porque eso es fácil. Entonces, tienen que identificar sí o sí la variable. La variable acá es salarios. O, por ejemplo, peso o estatura o lo que sea. Tienen que recrear acá la variable que me está considerando el problema. Y si se fijan, tengo ya acá escrito 430, 454 y tengo que poner en dos celdas diferentes. ¿Por qué? Porque si tengo juntos, así como viene en la tabla original con el guioncito, no voy a poder hacer cálculos y algunos sí voy a tener que utilizar para los cálculos para mis medidas. Las medidas de tendencia central, le decimos así, o medidas de centralización son la media, que nosotros vulgarmente le llamamos promedio. La mediana viene a ser el punto medio entre, por ejemplo, 430 y 604. O sea, justito en el medio, eso implica que en el 50% de los datos y se ubica justito en el medio. Entonces, deja hacia la izquierda 50% de los datos y hacia la derecha 50% de los datos. Y la moda viene a ser aquella frecuencia, o en este caso, aquellos intervalos que tienen mayor cantidad de números. Esas son las tres medidas más interesantes y más importantes de medidas de tendencia central y que son las más utilizadas también. Después, las medidas de variación. ¿Por qué yo necesito medidas de variación? Y vamos a estudiar tres que son las más importantes, que es la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. ¿Qué hace eso? Cuando yo tengo mis medidas de centralización, esos indicadores estadísticos se ubican justito en el medio. Así como les dije, si yo voy a hacer un gráfico de esto, voy a encontrar que tiene un pico así, que le decimos una curva normal, un pico justito en el medio. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero saber, por ejemplo, en términos numéricos también, cuáles son los números que están más cercanos a las medidas de tendencia central y que de alguna forma me va a permitir sacarle un provecho en el sentido de decir, por ejemplo, el 90% de esta muestra me sirve para inferir sobre la población. El 80% me sirve para hacer un tipo de análisis poblacional. Si yo encuentro, por ejemplo, menos de 50%, entonces eso no me sirve. Cuando, no sé si llegaron a ver histograma, no, ¿llegaron a construir histogramas? Sí. ¿Sí? Cuando ustedes hicieron su histograma, hicieron con gráficos de barras verticales. Y más o menos era para tener un comportamiento nomás para ver si la muestra era simétrica o no. Si era simétrica significa si tenía un pico, dos picos, lo que sea. Pero no tenía en forma numérica lo que yo necesito saber. Cuando yo digo variación, implica que qué tan dispersos están los datos en relación a las medidas de tendencia central y me va a dar unos números. Y esos números le vamos a darle un sentido. Después, cuando tengamos los numeritos, les voy indicando. Bueno, entonces, vamos a recrear otra vez lo que ustedes ya vieron, que es media, mediana y moda. Si bien ya tienen 15, ahora como vamos a hacer en Excel, entonces les va a convenir también porque si por ahí en su trabajo, lo que sea, les pide algo provechoso de un conjunto de datos, entonces les va a servir y van a poder saber hacer también en Excel sin necesidad de tener una calculadora a mano. Bueno, entonces vamos a calcular. Tenemos ya nuestros salarios dispuestos en cada celda, por lo que les dije que tienen que estar separados, y la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta y me da la sumatoria 140. ¿Cómo hacemos esa sumatoria? Con autosuma. Creo que todos van a saber hacer eso. O sea, si yo tengo ahí, por ejemplo, me coloco ahí y me voy a autosuma, aquí, y de ahí le pongo enter y ya tengo el número que me está sumando ya en forma global, por decirlo. Y este es mi n. ¿Qué es mi n? Es mi tamaño muestral.
Esta es una muestra, entonces a la n le llamamos media, tamaño muestral. Si tengo, por ejemplo, una población, entonces lo asignamos con la letra n mayúscula. Si es minúscula, siempre va a ser muestral. Bueno, entonces vamos a mirar. Necesitamos la media o el promedio. Decía la formulita, capaz acá en las fórmulas van a encontrar notaciones diferentes, pero es lo mismo que ustedes ya estaban haciendo. Me dice la media, su notación es una X y una raya encima. Cuando yo veo por ahí X raya, entonces me está diciendo que es una media muestral. Acuérdense de eso, media muestral. Porque también está la media poblacional, pero la media poblacional se simboliza con la letra mu, que es una tipo una U, una letra griega como una U, pero tiene una colita hacia la izquierda. Si yo veo un mu, entonces ese mu viene a ser una media poblacional. En este caso es muestral, entonces X raya. ¿Por qué les digo esto? Porque capaz si tienen estadística 2, van a utilizar mucho lo que es estadística inferencial. Si solamente tienen esto, entonces ya nunca más van a ver. Bueno, entonces me dice, sumatoria. Esta M que está al revés es sumatoria. De F por X me dice, ¿qué es F? Mi frecuencia absoluta. ¿Y qué es la X? La X vamos a tener que calcular y le llamamos marca de clase. La marca de clase viene a ser el promedio de cada intervalo. A esto le decimos intervalo 430, 454. Le podemos decir clases o le podemos decir también grupos, indistintamente. Entonces, ¿cómo hallamos la marca de clase? La marca de clase viene a ser el promedio de cada intervalo. Entonces vamos a tener que calcular. Entonces voy a poner es igual siempre si vamos a formular en Excel. Y va a ser entonces 430 más este, cerramos paréntesis y les dije que es promedio, entonces tenemos que dividir entre 2. Y ahí está. Entonces 442 viene a ser el medio mismo o el número que está en el medio entre 430 y 454. ¿Qué hacemos? Y esto ya solamente arrastramos. Y ya me va a calcular los otros también. Ahí está. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya tengo de una, sin problemas. La marca de clase viene a ser, entonces, el promedio de cada intervalo, el promedio de cada clase, el promedio de cada grupo, como le llamen. Y ahora sí voy a hacer mi f de x, que es lo que necesito para mi media. Entonces, otra vez calculamos. Es igual, y me dice f por x, mi marca de clase. Es igual, arrastramos hasta acá y ahí ya tengo. ¿Qué necesito yo en mi fórmula? En mi fórmula me dice sumatoria, entonces vamos a tener que hallar acá total. ¿Cómo hallamos total? Con autosuma. O ponen es igual suma y pueden también arrastrar desde 3.536 hasta 5.920 y les va a dar lo mismo. Entonces ahí tengo. Esa es mi sumatoria. Ya puedo hallar entonces media. Entonces media, ¿qué me dice su fórmula? Es igual al total dividido mi tamaño de la muestra. Mi tamaño de la muestra es 140. Enter. Y ahí tengo. Por lo menos con un decimal. Y voy a verificar si este número está correcto. ¿Cómo yo verifico si está correcto? Busco acá el valor central y tengo que es 44. Justito tengo 44, es el mayor porque así como les había dicho, ese es el mayor pico y ahí se va a concentrar también la media. Y voy a ver si este 519 está entre 505 y 529. ¿Por qué? Porque ese intervalo es el que le contiene a 519. Y sí, efectivamente, entre 505 y 529 está 519. Entonces la media para este conjunto de datos viene a ser 519. ¿Qué significa la media? Nosotros entonces ya podemos decir, en promedio, los funcionarios de esta empresa ganan aproximadamente 519.000 guaraníes. Y ahí ya tenemos algo
provechoso por decirlo. ¿Por qué? Porque así como estaba, nosotros no íbamos a poder decirle nada a nadie. Entonces ya está la media o el promedio. Ahora, vamos a calcular la mediana. La mediana viene a ser, así como les dije al principio, el 50% de los datos justo en el medio. Justo en el medio. Entonces, ¿cómo calculamos? Calculamos a través de esta fórmula. Capaz la notación va a ser diferente a como ustedes hicieron, pero va a ser igual al fin y al cabo el resultado. Me dice, límite real inferior más n sobre 2, o sea, la muestra dividido 2, el tamaño de la muestra, menos frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, dividido frecuencia absoluta de la clase mediana. Generalmente acá, algunos libros, por ejemplo, le ponen F sub K. Es lo mismo, frecuencia de la clase mediana, por C. ¿Qué viene a ser C? Mi C viene a ser la amplitud o el tamaño de clase. La amplitud significa cuántos números hay entre 430 y 454. O la forma más rápida es haciendo la diferencia acá. 455 menos 430 y ahí voy a tener mi C. La C viene a ser el tamaño o amplitud de clase. El tamaño o la amplitud del intervalo, también le puedo decir. Bueno, ¿qué voy a tener que hacer acá? Voy a tener que hacer algunos cálculos auxiliares porque yo tengo que ver en dónde cae la mediana. No necesariamente tiene que caer en donde está la media. Yo ya sé que la media está acá, pero eso no es suficiente o no me garantiza de que ahí también va a estar la mediana. Tengo que hacer un cálculo independiente. Y tengo que hacer un cálculo auxiliar de esta forma. N sobre 2. Le pongo siempre yo acá N sobre 2 y pongo también acá una tablita de cálculos auxiliares. Entonces, si yo hago acá N sobre 2, voy a poner aquí, y voy a calcular este N sobre 2. Entonces, es igual, N es 140, dividido 2. 2 a mano porque no tengo en ningún lado. Entonces me dice 70. ¿Qué voy a hacer de este 70? Esa es la pregunta. 70, ahí está. Puedo poner también acá N sobre 2, que me dice que es 70. Voy a hacer en una tablita así los cálculos auxiliares que voy haciendo. Me dice 70. Entonces me está diciendo que la mediana se encuentra cuando yo acumulo y encuentro hasta 70 ya acumulado mis datos en sus frecuencias absolutas. Eso significa esto. Voy a colocar acá, este significa frecuencia acumulada. Tengo que acumular mis frecuencias y ahí busco dónde está 70. Entonces hacemos así. Es igual, copiamos igual este 8. ¿Por qué? Porque la frecuencia acumulada se hace en relación a la frecuencia absoluta. Después acumulo esto, ¿y cómo acumulo? Pongo el mismo número más el siguiente, que es 14. Ahí está. Y ahí, como ya está calculado, entonces arrastro. Arrastro y ahí ya tengo mi frecuencia acumulada. Y ahí voy a encontrar, o sea, voy a buscar dónde está 70. Entonces miro acá. Tengo 8, no. Falta. Tengo 22, no. Falta. Yo necesito 70. Tengo 44, no. Yo necesito 70. Tengo 88. Y entonces, ¿qué pasa acá? Sí, acá está entonces mi mediana. ¿Por qué? Porque ya encuentro en dónde está 70. Puede sobrepasar ese 70, lo que no puede suceder es de que falte. Entonces, esto, en donde yo tengo mi 70, donde encontré, voy a ponerle un colorcito, lo que sea. ¿Por qué? Porque esa es mi clase mediana. Entonces, puedo escribir también acá, clase mediana. ¿Qué significa clase mediana? Es la clase en donde está la mediana. Clase mediana. Bueno, y ahora entonces empezamos a hacer nuestros calculitos. ¿Qué me dice mi fórmula? Límite real inferior. Entonces va a ser el límite real inferior en relación a este. A esto le decimos límites inferiores, a esto le decimos límites superiores.
Como me dice el límite real inferior, el real significa que le restamos 0,5 a 505. Entonces voy a poner acá en límite real inferior. Es igual 505 menos 0,5. Y ahí está. 500, ahí me redondeo, ahí está. 504,5 es mi límite real inferior. Después, ¿qué necesito? Necesito n sobre 2, ya tengo. Necesito frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Acuérdense de eso. Frecuencia acumulada anterior significa esto. Frecuencia acumulada anterior. ¿A quién? A la clase mediana, porque yo estoy trabajando para la mediana. Entonces, acá voy a buscar frecuencia acumulada anterior a esta. Y anterior a esta es 44. Entonces pongo acá 44. Puedo poner también en algún color para que ustedes después se acuerden de que salió de ahí. Porque a veces estoy estudiando y le miro así y no sé de dónde saqué ese número. Entonces me facilita cuando le pongo color así para saber de dónde extrajimos ese número. Bueno, seguimos. ¿Qué más nos falta para la mediana? Ya tenemos frecuencia acumulada anterior, frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces, frecuencia absoluta de la clase mediana. Y acá tengo que es ¿cuánto? 44. Coincide con mi frecuencia acumulada anterior. Y le pongo también un colorcito para que se acuerden. Puedo ponerle otro color. No sé, otro que sea más distintivo. Usamos mucho amarillo. Este es rojo. Entonces le voy a poner acá un rojo para que se acuerden después. Ahí está. Pero es una Entonces, consulta. sí, ¿Cómo es eso que al límite real inferior le restaste 0,5? sí. Cuando mis números son enteros, acá cuando son enteros, se le resta 0,5. ¿Qué significa límite real inferior? Indica que yo tengo que retroceder unos pasos antes. ¿Para qué? Para que si yo tengo problemas con mi instrumento de medición, me garantice de que efectivamente ese número entre a formar parte del estudio. Esa es la definición rápida de límite real inferior. El límite real inferior se busca si estos números, mis límites son números enteros, se le resta 0,5 a cada uno de estos que están hacia la izquierda, que son mis límites inferiores. Y a los límites superiores se le suman 0,5. Pero los límites superiores no se usan para los cálculos, solamente estos que tengo acá. Si por ejemplo mi número acá era 430,5 y acá tenía 454,5, entonces se le resta 0,05. O sea, se va un 0 más para que después pueda tener mi límite real. Bueno, seguimos. Después tengo la C, que es mi amplitud. O sea, para saber cuántos números hay entre este y este. No es suficiente de que yo haga este menos este. ¿Por qué? Porque el 430 ya forma parte también. Entonces la forma más rápida para cacharle, por decirlo, es haciendo este. Este menos este. Hacemos una diferencia ahí. Se puede poner algún colorcito también para que se acuerden de dónde sacaron eso. Entonces le pongo acá. Acá le pongo el mismo color y va a ser la diferencia. El anterior menos va a ser este. 455 menos 430. Ahí está. Entonces mi amplitud es 25. Hay 25 números entre este y este. Eso es lo que me está diciendo acá. ¿Por qué no me da 25 acá? Porque si yo hago 430 y acá tengo 54, entonces voy a tener solamente 24. Pero lo que me estoy olvidando es de que 430 ya forma parte también de mi cálculo. Bueno, entonces hacemos esto rápidamente antes de que se nos cierre, porque tenemos menos de un minuto. Entonces hacemos esto. Es igual, ¿cuánto me dice? Límite real inferior. Pues acá tenemos límite real inferior. Más. Y acá tenemos que usar paréntesis. N sobre 2 menos
frecuencia acumulada anterior, cerramos paréntesis, dividido, me dice, dividido la frecuencia absoluta de la clase mediana. Está acá. Todo esto necesitamos tener multiplicado por C. Entonces tenemos que abrir acá un paréntesis más. ¿Por qué? Porque ese límite real es totalmente independiente. ¿Por cuánto me dice? Por C. ¿Cuánto vale C? 25. Y ahí le cierro otra vez mi paréntesis y pongo acá 1. Este parece difícil, pero después cuando practican ya les va a ser fácil. Y ahí tengo, fíjense, 519,3.